Bienvenido, pues como lo prometí ya en el video introductorio, vamos a abordar ahora sí uno por uno los efectos de sonido. En este caso vamos a trabajar la reverberación. Como lo puedes observar en esta imagen que tenemos en pantalla, la reverberación es la mezcla de un sonido original y este sonido rebota en las paredes de un espacio, en los objetos que encuentras en un espacio, y este sonido va a rebotar en todas direcciones. Y aquí puedes ver cómo estos rebotes van, ¿cómo decirlo?, repartiéndose en el tiempo, y también puedes ver cómo van disminuyendo en intensidad, es decir, en volumen. Eso es lo que tienes aquí en esta imagen. La reverberación entonces es esta mezcla de la fuente de sonido original y después de todas las reflexiones, de todos esos rebotes de sonido. Eso es lo que intentan recrear los efectos de sonido de reverberación. Aquí de nuevo cuenta tenemos una onda simple. Y lo que vamos a hacer ahora es entonces aplicarle el efecto de reverberación. Mira que aquí lo tenemos para que lo puedas observar. Okay. Déjame limpiar esto para que puedas... Ahí está. Ya lo puedes observar. Aquí tenemos este efecto de sonido que es un reverb. Entonces vamos a activarlo para que aquí lo escuches. Entonces efectivamente puedes notar cómo ya nos da esa sensación de espacio, porque lo que está haciendo el plugin es que esta onda de sonido lo que va haciendo es imitando estas reflexiones, estos rebotes. Y eso es lo que quieren decir los primeros parámetros. Mira, por ejemplo, aquí tenemos el parámetro de reverberación. Aquí tenemos este parámetro que lo que nos indica es la mezcla de la señal. Aquí lo que hacemos es aumentar la reverberación. La podemos quitar. Este efecto también me permite, mira, aquí lo puedes observar, aplicar el efecto de manera estéreo o monoaural. Como esta fuente es mono, yo lo estoy aplicando en mono. Déjame volver al parámetro original. Ahí está. Si tú tienes audífonos puestos, puedes notar mejor la diferencia porque ahora acabo de colocar exactamente el mismo efecto, pero ahora en estéreo. Entonces, si tienes audífonos puestos, es más fácil que notes la diferencia. Tenemos muchos parámetros aquí. Yo sé que al principio esto suele ser un poco intimidante, pero lo que nos interesa es este de aquí, la cantidad, la intensidad de reverberación, la mezcla de la señal, y luego aquí tenemos el tiempo de caída, es decir, qué tan largo, qué tanto tiempo va a durar el efecto de reverberación. En este caso nos está indicando cuál es la frecuencia que se está utilizando. Aquí puedes ver 500 Hz. En este caso puedes notar también que tenemos este parámetro que es el tamaño de la habitación. Y aquí tenemos unos filtros, paso corto, paso bajo, paso alto. Los filtros que son para cortar, ¿ok? Entonces, aquí yo puedo cambiar el tamaño de la habitación. Aquí nos parece que es una habitación más pequeña. Aquí deberá de ser una habitación más grande. Entonces puedes notar cómo efectivamente esto ocurre. Generalmente todos los efectos de reverberación en general van a tener siempre la mezcla de la señal que nos permita mezclar la señal original con la reverberación. Este de aquí, la intensidad propia de la reverberación, el tamaño de la habitación, el tiempo de caída o el tiempo de ataque también lo vamos a tener. Generalmente estos son los parámetros que siempre van a estar presentes.
En el caso, por ejemplo, de los teclados, ya conoces el famoso WK6600. Tenemos también que le podemos aplicar desde el mezclador el efecto de reverberación. Sin embargo, ahí no podemos modificar estos parámetros. Ahí ya tenemos unos preajustes. Déjame ver si me los puede mostrar desde aquí. Mira, aquí están los presets. Y entonces ya tenemos preajustes. Aquí no me los está mostrando en pantalla, no sé por qué. Donde ya tenemos que nos dice, bueno, una reverberación tipo habitación, una reverberación tipo auditorio, una reverberación tipo estadio o catedral. Entonces ya tenemos presets ahí predeterminados. Aquí voy a utilizar, por ejemplo, para que tú lo notes, van a cambiar los parámetros para que veas. Voy a utilizar una habitación pequeña. Entonces, si lo notaste, los parámetros se movieron, cambiaron. Aquí la reverberación es menor, mientras que esto se mantuvo en 0, cambió ligeramente el tamaño de la habitación y ahora lo voy a colocar para que tú lo puedas escuchar. Esta es una habitación pequeña. Ahora voy a elegir otro preajuste con un reverb mucho más grande. Aquí tenemos una reverberación de tipo catedral. Entonces, si notas, de nueva cuenta se movieron los parámetros. Aquí el tamaño de habitación es mucho más grande. Aquí puedes ver que la frecuencia ahora es otra. Ahora el tiempo de caída puedes ver que aquí ya es mucho más largo. Aquí esto pasó de 0 y ahora sí ya está marcado. Entonces, para que lo escuches. Entonces puedes ver que esta reverberación es pero mucho más grande. Me voy a ir a otro preset. En este caso, déjame ver. Vamos a elegir una reverberación corta. Entonces, aquí mira, ya tenemos los cortes de los filtros. Aquí ya tenemos un predelay. La habitación, el tamaño también es ligeramente menor al anterior. De nueva cuenta, aquí estamos utilizando esta frecuencia de 500 Hz y aquí también estos valores ya cambiaron. Entonces ya tienes aquí más o menos el conocimiento de cuáles son los parámetros. Pero ahora, para que esto quede un poquito más claro, nos vamos a cambiar y vamos a ver ahora otro plugin. Aquí lo tenemos y podemos ver, mira, más o menos tenemos los mismos controles. Tenemos el predelay, el tiempo de reverberación, también tenemos el tamaño de la habitación y aquí también tenemos la mezcla. Estos parámetros estaban igualmente en el otro plugin. Déjame ver, sí, aquí lo está mostrando. Y aparte aquí tenemos otros parámetros. Aquí también tenemos los cortes, los filtros. Y aquí de nueva cuenta tenemos algunos otros parámetros. Aquí también podemos trabajar las frecuencias y aquí nos dice frecuencias altas, frecuencias bajas. Entonces, más o menos tú lo que tienes que aprender a trabajar son el tiempo de reverberación, el tamaño de la habitación, la mezcla, es decir, qué tanto del efecto se va a aplicar, qué tanto sí o qué tanto no. De nueva cuenta aquí vamos a elegir un preset. Y si te das cuenta ya se movieron aquí los parámetros. Vamos a escucharlo. Ahora es el que tú estás escuchando. Entonces es un reverb más discreto. Y mira, ahora voy a aumentar aquí la mezcla para que veas lo que ocurre. Si te das cuenta, aquí estamos escuchando más del efecto. Este control de aquí en todos los plugins me permite disminuir la cantidad de efecto que se aplica. Disminuyo la cantidad o la aumento. Hacia acá lo que se está escuchando es la señal con el efecto y cuando lo pongo completamente hasta acá, lo que se está escuchando es la señal sin el efecto. Aquí el tiempo de reverberación, aquí nos dice 2 segundos, podemos ver que lo puedo acortar todavía más.
lo puedo alargar muchísimo más. Y también puedo trabajar con el tamaño de la habitación, hacerla mucho más grande. Hacerla mucho más pequeña. Entonces, en general, estos son los parámetros que siempre te vas a encontrar en un efecto de reverberación. A veces van a aparecer, por ejemplo, aquí estos controles para las frecuencias, que también los teníamos en el otro efecto. Me voy a regresar. Entonces, en este efecto también tenemos los controles para las frecuencias, están repartidos. Aquí tenemos este control y luego aquí también tenemos control de frecuencias. Pero puedes observar que la mezcla siempre está presente. El tamaño de la habitación siempre va a estar presente. Y en este caso, el tiempo también. Aquí podemos ver que tenemos en este caso el tiempo de predelay y aquí tenemos el tiempo de caída. Entonces estos controles siempre van a estar presentes. Ahora lo que yo quiero que veas también es cómo esto afecta a la señal. Entonces de nueva cuenta me voy a ir con una reverberación, digamos que moderada. Y ahora quiero que veas o que observes, que notes cómo esta reverberación moderada va a afectar a la señal. Lo que voy a hacer es indicarle al programa que aplique directamente el efecto para que tú veas cómo se va a transformar esta onda. Y entonces aquí la onda ya se transformó. Incluso yo tenía una onda en mono y aquí ya me la colocó en estéreo. Aquí puedes ver cómo efectivamente el plugin está modificando la señal original. Ahora voy a deshacer esto y lo que voy a hacer es ahora aplicar una reverberación pero mucho más marcada. Una reverberación más grande, que se note bastante. Olvidé activar el efecto. Ya, aquí está. Y ahora le voy a pedir al programa que aplique esto para que tú puedas observar cómo cambia la forma de onda. Aquí el programa está aplicando. Ok, de nueva cuenta. Ahora sí, para que lo aplique, aplica el efecto de audio y quiero que observes, mira, cómo se modifica la onda. Ya viste cómo la va cambiando. De este modo puedes ver cómo efectivamente la reverberación modifica la onda original. ¿Cómo podemos entonces ahora utilizar este efecto? Pues básicamente la reverberación lo que hace es ubicar los elementos en el espacio. Es decir, imagínate el escenario. Los instrumentos que están hacia el frente tienden a tener una menor reverberación. Entonces, si tú quieres, cuando tú estás mezclando sonidos, quieres mandar elementos al frente, lo que tienes que hacer es darle poca reverberación. Mientras que los sonidos que están más alejados o que nos parece que están más lejanos en el escenario tienen mayor reverberación. Entonces, si tú quieres mandar sonidos o que den la impresión de que están más alejados, de que están más al fondo, lo que tienes que hacer es darles una mayor reverberación. Y entonces, utilizando este efecto, puedes ir acomodando los instrumentos en el espacio, valga la redundancia, en el espacio. Generalmente, aquí lo que suele ocurrir es que, por ejemplo, las percusiones y el bajo
se le suele dar muy poquita reverberación. Es más, el bajo casi siempre está seco. Seco quiere decir que no se le aplica ningún efecto de reverberación. A las percusiones se le suele dar un poquito, no mucho, porque si no el sonido se vuelve demasiado turbio. A la voz se le da un poquito de reverberación, sobre todo cuando es la voz principal, pero a los coros, las segundas voces, a esto sí se le suele dar más reverberación. Entonces esto es lo común. Percusiones y bajo, casi nada de reverberación. La voz principal nada más para acentuar, y los otros elementos como los coros, ahí sí puedes jugar y dar mucha reverberación. Entonces estos son los principales parámetros que tú tienes que aprender a manejarlo, porque son los que siempre te vas a encontrar en los efectos de reverberación, que son estos: el pre-delay, el tiempo de reverberación, la mezcla, la cantidad de señal que se procesa y el tamaño de la habitación. Esto siempre va a estar presente. Aquí tenemos el otro efecto y puedes ver que aquí tenemos la mezcla. Aquí está, nada más que en este caso se llama dry, la cantidad de reverberación, y aquí tenemos el pre-delay y el tiempo de la reverberación. Entonces estos parámetros siempre van a estar siempre van a estar presentes, y ahora ya sabes para qué se utilizan cada uno. Y yo aquí lo que podría hacer es animarte a que juegues con estos parámetros, a que le pierdas el miedo y que vayas experimentando, porque de este modo es como vas a empezar a encontrar el sonido que te agrada. Sí, desde luego puedes empezar, que yo así lo hice también, utilizando los presets que ya están por default en todos los plugins. Mira, aquí utilicé un preset, me voy a regresar al otro. Entonces acabo de cambiar y puedes ver cómo van cambiando las configuraciones de acuerdo a cada uno de los presets, y de este modo pues tú puedes ir aprendiendo a cómo manipular y sacarle provecho a la reverberación. Aquí también hacerte la indicación de que entre mayor reverberación tú utilices o apliques, la señal original tiende a perderse, y esto hace que el sonido sea entonces poco claro. Por eso hay que tener cuidado con esto. Si tú lo que estás buscando es justo este efecto, que sea un efecto turbio, fantasmagórico, que el sonido se escuche muy lejano, entonces puedes aplicar una reverberación bastante marcada. Pero si lo único que tú quieres es darle esta sensación, lo único que quieres hacer es recrear esta sensación de espacio, entonces sí tienes que ser muy cuidadoso en cómo aplicar la reverberación. Este es el primero de los efectos, y probablemente es el efecto que más se usa. Yo conozco muchos cantantes que les encanta, ¿no?, estar jugando con la reverberación en su voz. También conozco personas, por ejemplo, que para el teclado lo primero que buscan es aplicarle la reverberación a los sonidos, a los ritmos que ellos emplean. Pero ahora ya sabes cómo sacarle un mayor provecho a la reverberación. En el siguiente video ahora vamos a abordar este efecto de delay. Ojalá que esta serie de videos te estén resultando útiles. De ser así, pues por favor indica que el video te ha gustado, suscríbete al canal y visítanos regularmente. Por lo pronto me despido de ti como siempre, deseando que la pases muy, pero muy chévere.